Hola amigos, bueno el día de hoy les voy a enseñar a cómo producir música ranchera en el FL Móvil. Atentos, tomen asiento que comenzamos. La ranchera es un género musical tradicional mexicano y para lograr ese sonido tan particular de este género se utiliza estos instrumentos a continuación. Número 1, como primer instrumento tenemos a la guitarra acústica. Este instrumento nos servirá para armonizar y para darle ritmo a la canción, también nos servirá como acompañamiento a las voces. Número 2, como segundo instrumento tenemos al guitarrón. Este instrumento es el bajo acústico que acompañará a lo largo de toda la canción el ritmo. Si no sabes qué es, pues se parece mucho a una guitarra normal pero este es más grande que una guitarra común. Bueno, seguimos. Como tercer instrumento tenemos a la vihuela. Este instrumento se parece a la guitarra pero es más pequeño, además solo cuenta con 5 cuerdas. Su función es reforzar el acompañamiento en la guitarra. Instrumento número 4 tenemos al violín. Su función es añadir melodía y armonía a la canción. Con este instrumento de cuerda frotada podremos añadir un toque emotivo y dramático. Como quinto instrumento tenemos a la trompeta. Este instrumento de viento le dará más brillo y potencia al sonido. Además podremos resaltar ciertas partes melódicas de la canción. Otros instrumentos que se pueden implementar en la ranchera son el arpa, el piano, el acordeón y también percusión. Bueno, ahora ya saben qué instrumentos utilizar en sus proyectos de ranchera. Antes de comenzar con una pequeña práctica rápida, les doy otro dato. El BPM de la ranchera varía entre 80 a 120, pero el más común que casi todos utilizan está entre 100 a 110 BPM. Un último dato, generalmente se utiliza 2 a más trompetas y violines, todo esto para dar vida a la canción, para armonizar mejor. Bueno, ya claro este tema, pasamos a la práctica, será algo rápido pero estoy seguro que después de este video van a salir unos capos. Agárrate Jerimo y Peso Pluma, ¿verdad? Estos dos no cantan este género. Bueno, continuamos ya. Ya descargado y abierto el template FLM, comenzamos. Supongo que ya se lo han descargado en la aplicación, digo porque solo estará gratis 10 minutos, luego pasará a tener un costo monetario. Si no lo han descargado, que esperan, vayan a descargarlo. Por eso es importante que se unan a la comunidad en la aplicación. A través de esa pestaña les estaré avisando cualquier cosa. Para los que vieron los mensajes donde les avisé a buena hora, denle continuar el video. Y para los que vieron el video después de un año, lo lamento, ya ves porque no se suscribieron. De todas maneras vean el video que les va a servir mucho. Bueno, continuamos. Primero lo primero, ajustamos el BPM, en este caso yo pondré en 85 BPM, pero para no complicarnos doblegamos el BPM, o sea a 170. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo así Jvicas? Si tú dijiste que el BPM de la ranchera ronda entre 80 a 120, bueno, sí, pero también es válido aplicar este método de doblegar los BPM. Tranquilos que el doblegar el BPM no afecta en nada el proyecto en que están trabajando. Así que seguimos. Comenzaremos por la primera guitarra, en este caso trabajaremos con los acordes de re mayor y la séptimo. Estos acordes básicos son unos de los más usados en este género. Bueno, comenzaremos primero con el acorde de re mayor en un compás de 4 tiempos. Para los que aún no saben cómo ejecutar acordes, no se preocupen que su Salvador está para ayudarlos. Atentos, hagan lo que yo voy a hacer. Desplegamos el teclado del piano roll. Ahora damos clic en los ajustes del teclado. Luego damos clic en esta opción y seleccionamos el generador de acordes. Ahora nos vamos a la otra opción del medio y seleccionamos esta última opción, editor de acordes. Una vez dentro del editor, hagan lo que yo voy a hacer. Un consejo, es importante saberse las notas musicales en inglés, ya que la mayoría de instrumentos y software de producción musical vienen en inglés las notas musicales. Como yo soy bueno, les dejo arriba en la tarjeta y en la descripción del video un video donde les enseño las notas musicales en inglés. Bueno, ya seleccionado el re mayor en nuestro generador de acordes, ahora a grabar se ha dicho. Recuerden que 2 rasgueos equivalen a un tiempo, que en total son 4 tiempos que equivalen a un compás. Después de este compás se pasa al siguiente acorde. Bueno, les muestro cómo tienen que grabar. Sí, les recomiendo grabar en tiempo real y con el BPM activado. Ya grabado los primeros 4 acordes de la guitarra, ahora vamos a ajustar el tempo manualmente. Seleccionamos todas las notas dando clic en la pantalla y sin levantar el dedo, rodeamos todas las notas que vamos a ajustar al tempo. Una vez seleccionado damos clic en Snap. Sí, esta opción es para que la nota caiga exactamente precisa en el tempo como si estuviéramos cuantificando. Ahora damos en reproducir para corroborar que se ajustó correctamente. Como podrán escuchar, el primer acorde está fuera de tempo ligeramente. Lo ajustaré un poco. Como podrán escuchar, ya tenemos los primeros 4 acordes listos. Ahora vamos con los otros 4 acordes de la séptimo. Nuevamente desplegamos el teclado del piano roll. Ahora volvemos al editor de acordes. Seguidamente buscamos el acorde la séptimo. Una vez ya mapeado el acorde mencionado, cerramos el editor. Ahora buscamos el acorde en la interfaz del generador. Una vez encontrado, ahora procedemos a la grabación. Ojo si se les hace difícil encontrarlo, bien sé por el sonido. Ahora grabamos otros 4 rasgueos de este acorde. Recuerden que 2 rasgueos equivalen a un tiempo, que en total son 4 tiempos que conforman un compás. Antes de grabar asegúrense de reproducir desde el inicio para guiarnos mejor. Damos clic en grabar, ahora en play para iniciar. Como podrán darse cuenta, me olvidé de activar el BPM, pero como yo me sé manejar, en este caso no hay problema, pero si son principiantes en esto de la grabación en tiempo real, es muy recomendable trabajar con el BPM activado. Ahora vamos a ajustar los acordes al BPM editando desde la interfaz del piano roll. Contaré los acordes y sí, me pasé con un acorde de más, simplemente lo borraré y ahora corroboraré qué tal lo grabé sin BPM.
Ahora le daré una precisión más fina seleccionando todos los acordes y luego Snap. Ya les expliqué en el primer acorde para qué sirve esta opción Snap. Nuevamente corroboraré si está todo ok. Bueno, ya ajustado estos dos últimos acordes, ya está todo ok. Ya tenemos la primera parte hecha, que son los acordes de Re mayor y la séptima. Una vez más reproduciré todo junto para darle el visto bueno y pasar al siguiente instrumento. Bueno, ya está, ahora pasamos con la segunda guitarra, que es el acompañamiento. Realmente aquí debería ir la vihuela, pero yo lo reemplacé por una segunda guitarra porque aún no tengo el instrumento vihuela. Si ustedes tienen este instrumento a buena hora, no se asusten que es válido aplicar ya sea una segunda guitarra o una vihuela. Claro, lo ideal sería contar con una vihuela ya que este instrumento le da otra textura a la canción. Seguimos. Vamos a copiar todos los acordes ya grabados en la primera guitarra, pero antes de eso vamos a unir ambas partes, o sea los acordes que grabamos por separado ambos están en bloques respectivos, pues vamos a unirlos en un solo bloque. Pulsamos la pantalla y sin despegar los dedos arrastramos seleccionando ambos bloques. Ahora damos clic en esta opción. Como ven, se juntaron ambos bloques en uno solo. Sí, esta opción sirve para esto. Ustedes pueden aplicar este paso en cualquiera de los canales de este proyecto o cualquier otro proyecto en el que estén trabajando. Ahora vamos a ajustar los acordes al BPM por si las moscas, ya que este paso ya lo hemos hecho, pero solo digo por si acaso. Igualmente damos en reproducir para corroborar que todo está ok. Sí, efectivamente vamos bien. Ahora sí copiamos todo el acorde de la primera guitarra. Ahora lo pegamos aquí en el canal de la segunda guitarra de acompañamiento. Le damos en reproducir. Como podrán escuchar, falta ajustar los acordes que pegamos. Le vamos a bajar una octava a los acordes de la guitarra de acompañamiento. Seleccionamos todos los acordes y lo arrastramos una octava abajo. Ahora damos en reproducir para corroborar si está todo ok. Bueno, ya está la segunda guitarra. Ahora vamos con el bajo, o sea con el guitarrón mamalón. Generalmente las notas del bajo será igual que el acorde ejecutado. En este caso estamos trabajando con Re mayor y la séptima, entonces los bajos serán Re y La, respectivamente. Ojo, esto varía. Si ustedes usan otro acorde igual apliquen la misma nota en el bajeo. Bueno, ya aclarado este tema, ahora pasamos al teclado del piano roll para grabar el guitarrón, pero antes vamos a restaurar los ajustes del teclado ya que como podrán darse cuenta, el teclado quedó por defecto en el generador de acordes que usamos para los acordes de Re mayor y la séptima. Bueno, esto es fácil. Hay dos formas de regresar al teclado normal por defecto del piano roll, pero yo lo haré de la manera más fácil que es restaurando todo por defecto. Tranquilos que esto no afectará en nada los acordes ya grabados, simplemente estamos preparando el teclado para el siguiente instrumento que es el guitarrón. Estas son las notas que usaremos, primero Re y luego La. Ahora damos en grabar, luego tocamos la tecla Re para iniciar con la grabación. Recuerden primero Re, luego La, nuevamente Re y terminamos en La. Ya grabado, ahora vamos a ajustar el BPM, seleccionamos todas las notas del guitarrón y damos en Snap. Bueno, ahora continuamos grabando el bajeo para el acorde la séptima. En este caso la única nota que vamos a variar es Re. En lugar de Re vamos a ejecutar un Mi y luego La misma fórmula que el primer bajeo de Re mayor. Primero Mi, luego La, nuevamente Mi y terminamos en La. Antes de comenzar con la grabación, primero asegúrense de tener el BPM activado, luego también asegúrense de comenzar la grabación pero con la reproducción desde el principio, esto para guiarnos y saber en qué momento entrar con las notas del bajeo para el acorde la séptima. Una vez grabado, ahora lo ajustamos de igual manera como lo hicimos con los otros acordes, seleccionamos todas las notas y damos en Snap, ahora corroboramos qué tal quedó. Bueno, ya tenemos nuestro patrón rítmico básico de ranchera en guitarra y guitarrón. Antes de seguir déjenme acomodar mejor los bloques de notas del guitarrón, vamos a juntarlos en uno solo igual como hicimos con los bloques de acordes. Ahora ajustamos una última vez por si las moscas y reproducimos desde el principio para ver qué tal quedó. Por último voy a eliminar esta pista vacía. Ah, me olvidaba, para darle más realismo a los rasgueos de guitarra hagan esto a continuación, esto lo aplican en la guitarra de acompañamiento. Vamos a humanizar todos los acordes de acompañamiento, si no saben qué es, esta opción sirve para dar ese realismo como si se tratara de una guitarra real, como sabrán nosotros los humanos a la hora de grabar cualquier instrumento, no lo grabamos tan perfecto, para eso sirve esta opción de humanización para simular eso.
Como podrán darse cuenta, las notas y el velocity ligeramente se movieron para que no queden tan exacto y no parezca como si un robot o inteligencia artificial lo hubiera grabado. Ojo, esto pueden aplicar en cualquier proyecto en que estén trabajando. Otro dato, les recomiendo humanizar principalmente los instrumentos de viento y cuerda. Bueno, ya tenemos lo básico para comenzar nuestro proyecto de ranchera, que es los rasgueos de guitarra y el bajo del guitarrón. Desde aquí ya pueden comenzar a construir su canción de ranchera. Siempre les recomiendo primero tener una base rítmica guía para comenzar desde cero un proyecto. En este caso la base rítmica de la ranchera son los rasgueos de guitarra. A un cantante se le hará más fácil crear una canción acompañado de unos rasgueos de guitarra. Claro, esto es habilidad de cada quien. A muchos a capela pueden cantar y crear canciones y a otros se les hace más fácil crear canciones acompañado de un instrumento ya sea de piano, guitarra, etc. Seguimos. Ojo, este no es el único patrón rítmico de la ranchera. Hay varios tipos de rasgueos con diferentes acordes, claro, dependiendo de la canción. También el bajeo suele tener muchos adornos. De igual manera puede variar la nota del bajo. Para ser más claro, el bajo depende mucho del tipo de acorde que se está ejecutando. ¿Entendido? Ojo y oídos aquí. No les voy a hablar de acordes porque tal vez muchos aún no entiendan esto de acordes, pero tal vez sí dominen el oído. Estos son los otros tipos de patrón rítmico en rasgueos de guitarra y acompañamiento del bajo, o sea del guitarrón. Abran sus oídos e intenten replicarlos ustedes tal como lo escuchan. Antes de mostrarles, mi consejo es que por más que dominen los oídos, es decir, muchos nacen con este don, o sea tienen la habilidad de sacar melodías de una canción con tan solo escucharlas por más que no sepan de teoría musical, a esas personas les digo bendita suerte han tenido, pero en cambio otras personas necesitan de teoría musical para componer una melodía, etc. A lo que voy es que, a esas personas talentosas que si dominan el oído musical, no se queden ahí nomás, es importante que aprendan teoría musical, ya que esto les va a ayudar muchísimo en esto de la música. Si son músicos y productores o aspiran a esto, es necesario que aprendan por lo menos lo básico de teoría musical. Bueno, me dejo de tanta palabrería y aquí les muestro los otros tipos de patrones rítmicos de guitarra y guitarrón en la ranchera. Bueno mis brothers, ya tienen lo básico para hacer su canción ranchera. De todas maneras en el template que les dejé, están todos los instrumentos necesarios seteditos para construir su canción ranchera desde cero. Cualquier duda o consulta escríbanos en los comentarios o en la pestaña de comunidad en la aplicación. Si eres nuevo por aquí suscríbete para que no te pierdas estos buenos tutoriales del FL Móvil Profesional.